Audiolibro La ecología de la libertad. Autoría de Murray Bookchin. Capítulo 9. Dos imágenes de la tecnología. Al tratar de examinar a la tecnología y a la producción, nos encontramos con una curiosa paradoja. Por un lado, las grandes promesas de las innovaciones técnicas nos excitan, y por otro nos vemos profundamente desencantados con sus resultados. Esta actitud dual no solo refleja un conflicto en la idea popular de la tecnología, sino que también expresa fuertes dudas sobre la naturaleza misma de la moderna imaginación tecnológica. El hecho de que los instrumentos que nuestras mentes idearon y nuestras manos crearon puedan volverse fácilmente en nuestra contra nos deja perplejos, ya que lo que se pone en juego es nuestro bienestar y más aún nuestra supervivencia misma como especie. Es difícil para los jóvenes de hoy darse cuenta de lo anómalo que este conflicto en la orientación y la imaginación técnica hubiera parecido apenas unas pocas décadas atrás. Incluso un héroe de culto de la talla de Woody Guthrie celebró alguna vez las enormes represas y las gigantescas fábricas que ahora merecen tanto desprecio. La gente a la que Guthrie y sus compañeros radicales se dirigían sentía un profundo respeto por la tecnología y especialmente por las habilidades y los mecanismos que colocamos en el rubro de técnica. Las máquinas nuevas como las obras de arte eran objeto de exhibiciones que no solo concitaban la atención del experto en futurismo, del manufacturador y del especialista, sino además las del público en general. Las utopías populares norteamericanas se veían plasmadas en monumentales imágenes tecnocráticas. Corporizaban el poder, el control de la naturaleza, el gigantismo físico y la movilidad deslumbradora. El nuevo mundo del mañana, celebrado en la última de las grandes ferias, la Feria Mundial de New York de 1939, fascinó a millones de visitantes con su mensaje de progreso y esperanza. De hecho, la técnica se había convertido en un artefacto cultural, además de mecánico. La primera parte del siglo fue testigo del surgimiento de un arte intensamente social y mesiánico. Futurismo, expresionismo, la Bauhaus, por citar los ejemplos más célebres, que era abrumadoramente tecnológico en sus exhortaciones y en su derogación de tradiciones más calmas, reflexivas, artesanales y orgánicas. La captación de la técnica en el imaginario social de la época fue más fetichista que racional. Incluso la Primera Guerra Mundial, que implementó un uso masivo de nuevo armamento tecnológico para masacrar a millones de personas, no acabó con este mito técnico. Solo en las secuelas del segundo de estos conflictos mundiales, con sus aterrorizadores resultados, comenzamos a comprobar una incertidumbre popular acerca de la sabiduría de la innovación técnica. Las armas nucleares, quizás más que ningún otro factor, han creado un temor popular por un enloquecimiento técnico. Los 60 comenzaron a mostrar la existencia de un prejuicio antitécnico, que desde entonces se ha vuelto un complejo duelo entre las tecnologías, entre comillas, altas o duras, las asociadas con combustibles fósiles y nucleares, la agricultura industrial y los productos sintéticos, y las así llamadas tecnologías, entre comillas, apropiadas o suaves, las estructuradas en torno a la energía solar, eólica e hidráulica, el alimento orgánico y las industrias artesanales. Lo que vuelve cada vez más atractiva la tecnología, entre comillas, apropiada, no es una celebración popular de sus logros o sus promesas. Antes que eso, es un creciente miedo de que nos estemos comprometiendo con sistemas destructivos de producción en masa y con problemas mundiales de contaminación ambiental. Los mesías artísticos de una sociedad tecnocrática se han ido. La humanidad parece sentir ahora que la tecnología la ha engañado. Le toca ser víctima y no beneficiaria. Si la primera mitad del siglo fue testigo del ascenso de la, entre comillas, alta tecnología como
arte popular, debido a que la gran mayoría de la población del mundo industrializado aún vivía en pequeñas comunidades con artefactos casi antiguos. El fin del siglo está presenciando el ascenso de la tecnología, entre comillas, apropiada como arte popular, precisamente debido a que la alta tecnología ha puesto en una jaula dorada a los millones de seres que ahora alborotan las ciudades y las autopistas de Occidente. El torvo fatalismo que recorre la respuesta de la humanidad occidental a la técnica deriva en gran parte de su ambivalencia ética hacia la innovación técnica. La mente moderna ha sido educada para identificar a la sofisticación técnica con una, entre comillas, buena vida y con un progresismo social que culmina en la libertad del hombre. Pero ninguna de estas imágenes ha sido esclarecida, al menos no desde una perspectiva histórica. Hoy, la enorme mayoría de la gente ve a la, entre comillas, buena vida o al buen vivir, términos que datan de Aristóteles, como a una vida materialmente segura, en realidad sumamente abundante. Por muy razonable que esta conclusión pueda parecer en nuestra época, contrasta agudamente con sus orígenes helénicos. La clásica distinción de Aristóteles entre vivir solamente, una vida en la que la gente está incesantemente abocada a la ilimitada adquisición de riqueza, y vivir bien o con límites, comprendía la noción antigua de la vida ideal. Vivir bien o vivir la buena vida implicaba una vida ética, en la que uno no solo estaba comprometido con el bienestar de su familia y sus amigos, sino también con la polis y sus instituciones sociales. Viviendo la buena vida dentro de los límites, se buscaba lograr equilibrio y autosuficiencia, una vida controlada y plena. Pero la autosuficiencia que para Aristóteles parece corporizar esta serie de ideales no significa autosuficiencia para un hombre, para uno que vive una vida solitaria, sino también para sus padres, hijos, mujer y en general para sus amigos y sus conciudadanos, dado que el hombre nace para la ciudadanía. Esta fue una cita de Aristóteles. La dicotomía entre la imagen moderna de una vida materialmente abundante y el ideal clásico de una vida basada en el límite se equipara con la dicotomía entre las concepciones clásica y moderna de la técnica. Para la mente moderna, la técnica es simplemente el conjunto de materias primas, herramientas, máquinas y mecanismos que se precisan para producir un objeto utilizable. El juicio definitivo del valor de una técnica es operativo. Se basa en eficiencia, habilidad y costo. En realidad el costo resume prácticamente todos los factores que prueban la validez de un logro técnico. Pero para la mente clásica, en cambio, la técnica o techné tenía un significado mucho más amplio. Existía en un contexto social y ético en el que, para citar a Aristóteles, no solo se indagaba cómo se producía el valor de uso, sino también por qué. Desde el proceso al producto, la techné sustentaba un juicio metafísico sobre el cómo y el porqué de la actividad técnica. Dentro de este marco ético, racional y social, Aristóteles distinguía entre los trabajadores maestros en cada arte, que son, en sus propias palabras, más honorables y saben más que los trabajadores manuales, en cuyo contraste los maestros actúan con una comprensión y una responsabilidad ética que vuelve racional a su arte. Techné, más aún, cubría un amplio espectro de la experiencia que la moderna palabra técnica. Tal como lo explica Aristóteles en su Ética a Nicómaco, todo arte, techné, se ocupa de hacer que algo sea, es decir, de intentar y considerar cómo es que algo que es capaz de existir o no existir puede ser hecho para que sea algo cuyo origen esté en el hacedor y no en la cosa hecha. Aquí distingue el producto elaborado, incluyendo obras de arte como piezas arquitectónicas o esculturas. Distingue el producto elaborado de los fenómenos naturales.
que tienen su origen en sí mismos. De acuerdo con esto, Tecné es un estado que se ocupa del hacer, que implica una verdadera línea de razonamiento. Es potencia, una esencia que la Tecné comparte con el, entre comillas, bien ético. Todas las artes, por ejemplo, las formas productivas de conocimiento, son potencias, diría Aristóteles, y agregaría, son fuentes originadoras de cambio en otras cosas o en el artista mismo considerado como otro. Estas amplias observaciones éticas y metafísicas muestran lo mucho que contrastan la imagen clásica de la Tecné con la imagen moderna de la técnica. El objetivo de la Tecné no se restringe a vivir bien. Tecné incluye vivir una vida ética de acuerdo a un principio originador y ordenador concebido como potencia. Y vista desde lo instrumental, la Tecné comprende no solo las materias primas, herramientas, máquinas y productos, sino también al productor, un sujeto altamente sofisticado del cual se origina todo lo demás. Nota del autor. El grado en que la imagen aristotélica de la Tecné influenció a Marx es difícil de determinar, especialmente en términos de la propia imagen de Marx de la tecnología. Pero estas nociones clásicas aparecen en la mayoría de las problemáticas marxistas que agrupamos bajo la categoría de alienación, la distinción entre trabajo humano y actividad animal, y la noción de la humanización de la naturaleza en los primeros escritos de Marx. Aristóteles, lejos de ser un entre comillas primitivo sobre técnica y economía, era de hecho sumamente sofisticado. Sus opiniones, lejos de preceder a las de Marx, las anticiparon. Fin de la nota del autor. Para Aristóteles, el maestro artesano se distingue subjetivamente de sus aprendices y ayudantes en virtud del honor, un sentido de por qué se crean los productos y generalmente una sabiduría de las cosas y los fenómenos. Al comenzar por la racionalidad del sujeto, Aristóteles establece un punto de partida para colocar a la racionalización en la producción del objeto. La producción industrial moderna funciona precisamente en la forma opuesta. No es sólo la moderna imagen de Tecné limitada a la mera técnica en el sentido instrumental del término, sino además que sus objetivos están puramente ligados a la producción ilimitada. Vivir bien es concebido como un consumo sin límites dentro del marco del provecho propio, no ético y privado. La técnica, más aún, no incluye al productor y a sus patrones éticos. Los proletarios, después de todo, sirven al moderno aparato industrial en un total anonimato, sino al producto y a sus constituyentes. El eje pasa del sujeto al objeto, del productor al producto, del creador a lo creado. Lo que realmente cuenta en la técnica es la eficiencia, la cantidad y la intensificación del proceso laboral. La subjetividad del productor se ve totalmente atrofiada y reducida a un objeto entre los objetos. De hecho, la objetivización de la subjetividad es el sine qua non de la producción en masa. En ella, el pensamiento, o en palabras de Horkheimer, o la palabra se vuelven una herramienta, y uno se puede privar de pensarla, es decir, de hacer las cosas lógicas y formularlas verbalmente. Fin de la cita. Horkheimer también observa lo siguiente. Tal como ha sido señalado con frecuencia y acertadamente, la ventaja de las matemáticas, el modelo de todo pensamiento neopositivista, reside en esta economía intelectual. Complicadas operaciones lógicas son llevadas a cabo sin un verdadero desempeño de todos los actos intelectuales sobre los que se basan los símbolos matemáticos y lógicos. Tal mecanización es en realidad esencial para la expansión de la industria, pero si se vuelve el rasgo característico de la mente, si la razón misma es instrumentalizada, asume una clase de materialidad y ceguera, se vuelve un fetiche, un ente mágico que es aceptado
antes que intelectualmente experimentado. Fin de la cita. Las observaciones de Horkheimer, aparentemente abocadas al impacto de una nueva técnica sobre una declinante subjetividad tradicional, fácilmente podrían ser leídas como un relato de los efectos de una nueva subjetividad sobre una declinante técnica tradicional. No quiero decir que la técnica que surgió de esta subjetividad no la reforzara, pero si leo correctamente el registro histórico, sería justo decir que mucho antes de que la manufactura en masa existiera, ya se habían desatado la destrucción de la vida comunitaria y el surgimiento de masas desarraigadas y atomizadas, precursoras del moderno proletariado. Este desarrollo tuvo su paralelo en la evocación que hizo la ciencia de una nueva imagen del mundo, un mundo físico e inanimado, compuesto de materia y movimiento, que precedió a los hitos técnicos de la revolución industrial. La técnica no existe en el vacío, ni tampoco tiene una vida autónoma. El pensamiento helénico, que acertadamente unía artesanía y arte bajo el título de tecné, también ligaba a ambos con el sistema de valores y las instituciones de su sociedad. En efecto, la tecné era concebida holísticamente en la forma en la que hoy describimos un ecosistema. Las habilidades, los mecanismos y las materias primas estaban entrelazadas en grados diversos con el dispositivo racional, ético e institucional que cimenta a una sociedad. Hoy, si tales aspectos extratécnicos como racionalidad, ética e instituciones sociales parecen más inorgánicos en comparación con los de tiempos más antiguos, es porque la tecnología es más inorgánica, y no porque la técnica moderna determine ahora lo supratécnico, sino más bien porque la sociedad ha pasado a lo inorgánico en términos de su tejido social y sus formas estructurales. Por el momento precisamos una imagen más clara de lo que quiere decir técnica, los problemas de sensibilidad que postula, las funciones que cumple y, por supuesto, los peligros y las promesas latentes en la innovación técnica. Limitar la discusión solo a progresos en las habilidades, los implementos y el descubrimiento de materias primas sería apegarnos a un análisis muy estrecho de todos estos temas, sin examinar los cambios en la sociedad que la abrieron o la cerraron a la innovación técnica. Tendríamos serios problemas al explicar por qué un conocimiento técnico recién descubierto fracasó en influenciar a un corpus de relaciones sociales, pero aparentemente determinó su forma en otro lugar o en otro momento. En el próximo capítulo mostraré mejor que no es ni el cambio social ni las relaciones de producción de Marx lo que modificó a la sociedad, sino más bien una dialéctica inmanente dentro de sociedades dadas, donde la coerción organizada no estaba directamente involucrada. Comenzaré mi análisis de la técnica y de las contrastantes imágenes que moldean su forma y su destino, examinando las ideologías en torno al trabajo, la más humana de las categorías técnicas. Salvo por el sexo, ningún tema ha sido más intratable para el análisis desprejuiciado. El trabajo, quizá más que cualquier otra actividad humana, sostiene a las relaciones contemporáneas en todo nivel de la experiencia, ya sea por las retribuciones que otorga, los privilegios que confiere, la disciplina que demanda, las represiones que genera o los conflictos sociales a que da lugar. Examinaré críticamente estos factores en su forma ideológica más sofisticada, particularmente el notable análisis del trabajo de Marx. Sea tal vez el más auténtico punto de partida para acercarse a este tema. En este punto, a diferencia del procedimiento que he seguido hasta aquí, el pasado no ilumina el presente. Debido a nuestro énfasis sobre el concepto de dominación de la naturaleza, nuestra economización de la vida social, nuestra inclinación a la innovación técnica y nuestra imagen del trabajo como homogéneo tiempo laboral, la sociedad moderna puede ser más acertadamente consciente de sí misma como un mundo basado en el trabajo que cualquier otra sociedad anterior.
Por ende, debemos mirar ocasionalmente hacia atrás, pero solo para penetrar la niebla que oscurece nuestra vista. Para la mentalidad moderna, el trabajo es una actividad abstracta, un proceso extrínseco a las nociones humanas de genuina autorrealización. Uno va a trabajar como un condenado va al lugar de confinamiento. El lugar de trabajo es poco más que una institución penal en la que la mera existencia debe pagar un precio en forma de trabajo inconsciente. Expresiones tales como un trabajo de 9 a 5 resultan altamente reveladoras. Nos dicen que el trabajo es externo a la vida real, sea lo que ésta fuera. Medimos el trabajo en horas, productos y eficiencia, pero rara vez lo comprendemos como una actividad humana concreta. Aparte de las ganancias que reporta, el trabajo es normalmente ajeno a la satisfacción humana. Puede ser descrito en términos de ese nuevo mundo suprahumano de recursos energéticos que es comprensible en la forma de las retribuciones que se adquieren por someterse a una disciplina laboral, ya sean estos recursos energéticos físicos, sociales, cósmicos o hasta ecológicos. Dichas retribuciones son vistas como incentivos para la sumisión y no para la libertad que debería acompañar a la creatividad y la plenitud personal. Se nos paga por trabajar supinamente, de rodillas, no para pararnos heroicamente sobre los pies. Hasta Marx, que fue el primero en exponer el carácter abstracto del trabajo, tiende a mistificarlo como una precondición para la, entre comillas, libertad y no para la sumisión. El Capital tiene una famosa comparación entre la actividad inconsciente del animal y la actividad consciente a los seres humanos. Marx opone el trabajador a la naturaleza como una de sus propias fuerzas. Aquí hay una cita textual de Marx en El Capital. Dice: poniendo en movimiento brazos y piernas, cabeza y manos, las fuerzas naturales de su cuerpo, a fin de apoderarse de las producciones de la naturaleza en una forma que se adapte a las necesidades del trabajador. Al actuar así sobre el mundo externo, modificándolo, el trabajador cambia al mismo tiempo su propia naturaleza. Fin de la cita. Marx ilustra el caso con el ejemplo de la araña y la abeja, que avergonzaría a más de un arquitecto, pero él anota que, otra cita textual, lo que distingue al peor arquitecto de la mejor de las abejas es esto, que el arquitecto erige la estructura en su imaginación antes de erigirla en la realidad. Al final de cada proceso laboral obtenemos un resultado que ya existía en la imaginación del trabajador desde el comienzo. Él no solo efectúa un cambio en la forma del material sobre el que opera, sino que también realiza un propósito propio que le confiere una ley a su modus operandi y a la cual él debe subordinar su voluntad. Fin de la cita. La aparente, entre comillas, inocencia de esta descripción es muy engañosa. Está regida por la ideología, una ideología que es más engañosa aún a causa de que el propio Marx no se da cuenta de la trampa en la que ha caído. La trampa reside precisamente en la abstracción que Marx le atribuye al proceso laboral, su autonomía y carácter ahistóricos como un proceso estrictamente técnico. Desde el principio es razonable preguntarse si tiene algún sentido todavía decir que, en el comienzo de cada proceso laboral, el trabajador tiene la posibilidad de poseer imaginación alguna, y mucho menos si la puede aplicar a la producción de valores de uso. El trabajo inconsciente no es meramente un resultado de la mecanización como he demostrado, es el producto calculado y deliberado de la subordinación y el control. Y por último, es correcto creer que una multitud de creaciones espontáneas del trabajo humano, desde catedrales hasta zapatos, estuvieron regidas más por designios cerebrales que por impulsos estéticos, frecuentemente indefinibles, en los que el arte se unía a la artesanía. Como también habré de hacer notar, el vocabulario de la técnica es mucho más que cerebral. La interpretación marxista del trabajo sumamente técnica
se nos revela más claramente cuando Marx describe la interacción entre el trabajo y sus materiales con las metáforas más orgánicas que él encuentra. Escribe: el hierro se oxida y la madera se pudre. Hilo con el que no cosemos ni tejemos es hilo desperdiciado. El trabajo vivo debe aprovechar estas cosas y sacarlas de su largo sueño, transformarlas de valores de uso probables en valores de uso reales y efectivos. Al pasarlas por el fuego del trabajo, el hombre se apropia de ellas como parte del organismo del trabajo, y por así decirlo, estas cobran vida por la actuación de sus funciones a lo largo del proceso, como constituyentes elementales de valores de uso nuevos, de nuevos productos, siempre listos como medios de subsistencia para el consumo individual o como medios de producción para algún nuevo proceso laboral. Fin de la cita. Las palabras que he subrayado en este párrafo revelan lo mucho que Marx estaba corrompido por las prometeicas y burguesas imágenes que al parecer prefiguran los valores de uso que él busca liberar del largo sueño de la naturaleza. Como la isla de los lotófagos de la Odisea, el mundo de ensueños de la naturaleza es un mundo, entre comillas, desaprovechado, hasta que un héroe homérico, fortalecido por un ego fichtoniano, echa a andar a la naturaleza. Por lo tanto, a pesar de las fervientes referencias que Marx hacía al concepto de William Petty sobre un, entre comillas, matrimonio entre naturaleza y trabajo, no hay otro matrimonio que un patriarcado coercitivo, que vea al pacto matrimonial como un permiso de Yahvé para poner a la realidad bajo la voluntad de hierro de los varones adultos. Los conceptos generados por la imaginación humana en la actividad productiva, distintos de los impulsos instintivos de la araña y la abeja, nunca son socialmente neutrales, ni tampoco podrían jamás ser formulados en términos puramente técnicos. Desde el inicio mismo del proceso de invención, la imaginación técnica siempre es potencialmente problemática, incluso en las mejores circunstancias sociales. No examinarla sería ignorar los problemas más fundamentales de la interacción entre humanidad y naturaleza. No quiero significar con esto que la mente esté necesariamente regida por estructuras innatas neokantianas que definen al proceso imaginativo como tal. Lo que afirmo es que la mente y ciertamente la imaginación técnica, lejos de alcanzar la autoconciencia que la filosofía occidental ha establecido como su ideal más inherente, son sumamente vulnerables no solo a los estímulos culturales de la sociedad, sino también al propio lenguaje de la imaginación misma. Para Marx, el proceso laboral y la invención cerebral que lo guía son esencialmente utilitarios. Tienen un irreductible trasfondo técnico, un modus operandi que adquiere el rigor y la neutralidad de una ley científica. Mientras que la efectividad de estos depende de la historia, la invención y el proceso laboral que le ejercita, son para él una interacción física en definitiva. En realidad, sin esa interacción socialmente neutral, la teoría marxista del materialismo histórico, con ese deus ex machina llamado el medio de producción, sería tan irrazonable como lo sería el sistema teleológico hegeliano sin la noción de espíritu. Los dos sistemas se mueven por la acción de algo que no está en el contingente. De aquí que el proceso de invención y el proceso laboral estén necesariamente equipados con un refugio suprahistórico desde el cual gobierna la historia, y en el cual Marx suele guarecerse de vez en cuando con todos los dobles pensamientos que aquejan a su corpus teórico. El hecho de que Marx y muchos de sus contemporáneos victorianos despreciaran la idolatría de la naturaleza no es casual. El movimiento romántico del siglo XIX sustentaba una sensibilidad más antigua y amplia, la opinión de que la producción debía ser un proceso simbiótico, no antagónico. Si bien el movimiento era fundamentalmente estético, se combinó con ciertas teorías anarquistas de mutualismo, especialmente los escritos de Kropotkin, para propiciar
una disposición natural más amplia todavía, un matrimonio entre trabajo y naturaleza que era concebido no como una dominación patriarcal del hombre sobre la naturaleza, sino como una relación productiva basada en la armonía, la fertilidad y la creatividad. Los movimientos libertarios y estéticos del siglo XIX eran aún herederos de la imagen de una interacción fecunda entre el arte de la humanidad y las potencialidades de la naturaleza. Pero al trabajo no se lo veía como un fuego, ni a la industria como un horno. Las imágenes de estos movimientos eran totalmente diferentes. El trabajo era la parturienta y las herramientas la partera en el parto de la camada de la naturaleza, los valores de uso. Tal visión implicaba que la imaginación misma en la que el arquitecto erige su estructura es social y éticamente derivativa. La realidad percibida involucra una epistemología de la dominación o la liberación que no puede ser reducida solo a bases técnicas. De aquí que los diseños de producción, las figuras en las mentes de los ingenieros, arquitectos, artesanos o trabajadores no sean social o éticamente neutrales. No hay una base técnica irreductible desde la cual formular una teoría de la técnica y del trabajo libre de valores. La imagen del trabajo como fuego y la de los fenómenos naturales como surgidos de un largo sueño se formaron a partir del reservorio visual de una sensibilidad dominante. Las imágenes de la moderna invención técnica tienen origen en las epistemologías del poder. Han sido formadas a lo largo de mucho tiempo y merced a nuestra forma específica de, entre comillas, conocer el mundo, entre nosotros y la naturaleza. Una forma que encuentra su apoteosis en la agricultura industrial, la producción en masa y la burocracia. Implícita en prácticamente toda imagen contemporánea del trabajo, hay una exclusiva imagen de la materia, el material sobre el cual el trabajo presuntamente ejerce sus recios poderes en aras de transformar al mundo. Para la mentalidad moderna, la materia constituye esencialmente el fundamento de un ser irreductible, ya sea que elijamos tornarla intercambiable con energía, partículas, un principio matemático o simplemente como una premisa funcional conveniente. Sin importar lo que elijamos, vemos a la materia como el nivel básico de la sustancia, como el sustrato de la realidad. En verdad, cuando la materia adquiere especificidad en virtud de sus interacciones, deja por definición de ser materia y adquiere la forma de un algo, un elemento particular. Así concebida, la materia concuerda con una interpretación cuantitativa de la realidad. Admite ser fragmentada, pero se mantiene indiferenciada. Por ende, puede ser medida y contada, pero sin consideración de diferencias que vicien su homogeneidad. Por lo tanto, no plantea problemas que exigen interpretación cualitativa. Desde un punto de vista filosófico, la materia puede actuar internamente, pero carece de inmanencia o de autoformación. Posee realidad, pero no subjetividad. Para la mentalidad moderna no es solo carente de espíritu, es la antítesis misma del espíritu. Su objetividad es la fuente del contraste que alumbra nuestro concepto de subjetividad. La definición convencional de la materia traiciona esta concepción absolutamente desespiritualizada en un mundo desespiritualizado. Es algo que ocupa espacio, es el material homogéneo cuya presencia se puede determinar cuantitativamente por su peso y su tamaño. Nuestra imagen del trabajo, a su vez, es la contrapartida desespiritualizada de la materia, situada en la dimensión temporal. Quizás no hay manifestación más incisiva de esta huida metafísica del trabajo y la materia que la discusión del trabajo abstracto en la parte inicial del Capital. Allí el trabajo abstracto, mensurable por el mero flujo del tiempo, se convierte en la concepción polar de una materia abstracta, mensurable por su densidad y el volumen de espacio que ocupa. La res extensa de Descartes, en efecto,
es complementada por la res temporalis de Marx, un marco conceptual que moldea su análisis no solo del valor, sino de la libertad, cuya premisa fundamental es el acortamiento de la jornada laboral. En realidad, en la obra de Marx hay tanto un dualismo cartesiano como una dialéctica hegeliana. Adentrándonos más aún en la discusión de Marx, si eliminamos los rasgos cualitativos de las mercancías, rasgos que satisfacen necesidades humanas concretas, entonces, abrimos cita. Solo les queda una propiedad común, la de ser productos del trabajo, pero incluso el producto del trabajo ha sufrido un cambio en nuestras manos. Si hacemos abstracción de su valor de uso, al mismo tiempo hacemos abstracción de los elementos y formas materiales que hacen del producto un valor de uso. Ya no vemos en él una mesa, una casa, un hilo o alguna cosa útil. Su existencia como objeto material queda fuera del alcance de la vista. Ni tampoco lo podemos considerar ya el producto del carpintero, el hilandero u otra clase definida de trabajo productivo. Un valor de uso o artículo útil solo tiene valor porque el trabajo humano en abstracto ha sido corporizado o materializado en él. ¿Cómo puede entonces medirse la magnitud de este valor? Simplemente por la cantidad de la sustancia creadora de valor, el trabajo contenido en el artículo. La cantidad de trabajo, sin embargo, se mide por su duración y el tiempo laboral, a su vez, encuentra su patrón en semanas, días y horas. Fin de la cita. Dejando de lado su función como parte de la crítica de la economía política, estas líneas no aportan nada en términos del procedimiento analítico de Marx, sus antecedentes filosóficos y sus propósitos ideológicos. No hay nada simplemente definitivo en las conclusiones de Marx, porque él no está ni analizando una mercancía ni generalizando acerca de ella. En verdad, la está idealizando, posiblemente más allá del grado de idealidad que toda generalización precisa para trascender lo particular. El grado de abstracción que Marx hace del valor de uso de una mercancía, de los elementos materiales y las formas que hacen que el producto sea un valor de uso, es de tan amplio alcance en función de lo que sabemos sobre la antropología de los valores de uso que habría que justificar socialmente este mismo proceso teórico en sí. En efecto, Marx desplazó a la mercancía de un contexto social mucho más rico de lo que quizás se dio cuenta, dado los prejuicios científicos de su época. No solo se refiere a los valores de uso en forma de mercancía, sino que también trata irreflexivamente las tradiciones y hechos socialmente constituidos e históricamente desarrollados. Más precisamente ciertas presuposiciones sobre la técnica, el trabajo, la naturaleza y las necesidades que bien podrían hacer que su procedimiento analítico y sus conclusiones sean aparentemente plausibles. No sabemos si llegamos a la esencia de una mercancía, de un valor de uso producido para el intercambio, si antes le quitamos sus atributos concretos para que su existencia como objeto material verdaderamente pueda quedar fuera del alcance de la vista. ¿Acaso más fundamentales para una mercancía son precisamente esos atributos concretos, su forma de valor de uso, que dan lugar a la dimensión utópica, el principio de la esperanza, inherente a todo deseable producto de la naturaleza y la técnica, su dimensión de lo maravilloso, como hubiera dicho André Breton? Aquí puede subyacer la contradicción de la mercancía, la contradicción entre su naturaleza abstracta como valor de cambio y su fecundidad como valor de uso para satisfacer el deseo, de la cual pueden haber emergido las contradicciones históricas más básicas del capitalismo. El proceso de idealización de Marx propicia un resultado de más amplio alcance que lo que él podría haber previsto.
El trabajo abstracto puede ser una creación del capitalismo, pero como el capitalismo mismo, es un momento necesario en la dialéctica de la historia. Por su flexibilidad, el trabajo abstracto hace intercambiable la actividad humana, posible la rotación de tareas industriales y ágil el uso de maquinarias. Su capacidad para fluir por las venas de la industria como energía humana indiferenciada hace posible la manipulación y la reducción de la jornada laboral y, concurrentemente, la expansión del dominio de la libertad a costa del dominio de la necesidad. Si el comunismo de Marx se proponía ser una sociedad de artistas, él no estaba preparado para darse cuenta de que los colores de los cuadros de estos artistas podían limitarse a las diversas tonalidades del gris. Comparar la perspectiva de la sociedad orgánica con este conjunto de ideas es penetrar en un reino de imágenes cualitativamente distinto y en una forma sensorial de sensibilidad. La imagen del mundo de la sociedad orgánica contrasta en casi todo detalle con las nociones marxista, científica y burguesa de la materia. El trabajo, la naturaleza y la técnica. De hecho, con la estructura misma de la imaginación técnica. Hablar de la perspectiva de la sociedad orgánica hacia estos temas o incluso de su sensibilidad casi nunca le hace justicia a la sensitividad polimórfica de su aparato epistemológico. Como lo ha demostrado mi análisis del animismo, este aparato sensorial elevó lo inorgánico a lo orgánico, lo no vivo a lo vivo. Antes de que a la naturaleza se la espiritualizara, se la personificó. Pero no solo el objeto natural, vivo o no, era un sujeto por derecho propio. También lo eran las herramientas que mediaban la relación entre los trabajadores y el material que trabajaban. El proceso laboral asumió el carácter orgánico de una actividad unificada en la cual el trabajo aparecía como un elemento en un proceso de gestación y literalmente un acto de reproducción, de nacimiento. Para ser más específicos, digamos que la imaginación técnica de la sociedad orgánica, su modo mismo de conceptualización, lejos de ser puramente utilitaria, mostraba una síntesis de actividad creativa. Ningún sujeto y ningún objeto eran puestos en mutua oposición, ni tampoco se seguía una secuencia lineal de eventos. En cambio, los materiales, los procesos laborales y el resultado se convertían en un todo orgánico, una síntesis ecotécnica que se aproximaba más a una actividad reproductiva que el abstracto ejercicio de poderes humanos que llamamos labor o trabajo. Como un medium que une al productor con sus materiales, el proceso laboral fluía entre ambos y lo reunía en un resultado común en el que no predominaban ni el uno ni el otro. El tiempo laboral y mucho menos el trabajo abstracto hubieran sido conceptualmente informulables. El tiempo, como la duración de Bergson, era fisiológico y no se atenía a nociones de linealidad. El trabajo no tenía significado más allá de su calidad concreta como una actividad sensitiva. De ahí el vasto conjunto de fenómenos como las tierras, que no tenían precio y estaban más allá de las ecuaciones de intercambio. Análogamente, no hubiera tenido sentido usar la palabra producto en su sentido moderno, cuando, en lugar de un resultado ajeno al trabajador y al material, la sociedad orgánica pensaba en una nueva fusión de fuerzas naturales y humanas. Las nociones aristotélicas de causa material, privación y causa formal, un patrón formal que implica la participación del material en un impulso inmanente para lograr su potencialidad de una forma específica, están imbuidas de las características de esta epistemología orgánica de la producción. En efecto, el proceso laboral no era una forma de producción, sino más bien de reproducción. No un acto de fabricación, sino más bien de procreación. La intensidad con que esta concepción del proceso laboral penetró en la perspectiva sensorial de las comunidades prealfabetizadas nos es revelada plenamente por los datos antropológicos y mitológicos.
no menos que la agricultura, otras actividades productivas, especialmente la metalurgia que da lugar a la transformación más dramática de los materiales, eran consideradas actividades sacrosantas, que involucraban una relación sexualizada entre los trabajadores y una tierra femenina, como lo observa Mircea Eliade en la siguiente cita. Muy temprano nos enfrentamos a la noción de que los minerales crecen en el vientre de la tierra como si fueran embriones. La metalurgia asume así el carácter de obstetra. El minero y el trabajador metalúrgico intervienen en el desarrollo de la embriología subterránea, aceleran el ritmo de crecimiento de los minerales, colaboran con la obra de la naturaleza y la ayudan a dar a luz más rápidamente. En una palabra, el hombre con sus diversas técnicas va ocupando gradualmente el lugar del tiempo. Sus labores reemplazan a la obra del tiempo. Fin de la cita. El énfasis que Eliade pone sobre el tiempo aquí está groseramente mal ubicado. De hecho, como él mismo lo destaca, lo que realmente llama la atención en esta imagen de los minerales embrionales es una idea de la materia como algo vivo y sagrado. En efecto, la materia es activa. Dicho en una terminología más orgánica, la autorrealización de la materia encuentra su exacta analogía en los procesos de gestación y alumbramiento. Hablar como lo hace Marx de la apropiación que el trabajador hace de las producciones de la naturaleza en una forma que se adapte a sus propios requerimientos es asumir que no hay una sincronicidad de desarrollos entre los requerimientos humanos y los naturales. Se crea así una aguda distinción entre la sociedad, la humanidad y las entre comillas necesidades por un lado y la naturaleza, el mundo no humano y los fines ecológicos por el otro. Por contraste, la sociedad orgánica contiene los medios conceptuales para distinguir funcionalmente las diferencias entre sociedad y naturaleza sin polarizarlas. En la medida en que la producción es también reproducción, en la medida en que la creación es también gestación y el producto es el hijo de todo este proceso antes que una cosa apropiada para alguien, existe, por cierto, un, entre comillas, matrimonio entre la naturaleza y la humanidad, que no disuelve la identidad de las partes en una unidad etérea. El trabajo participa plenamente en este desarrollo, persiguiendo la transformación de la materia, su perfección y su transmutación. Para citar la fórmula de Eliade, sería como si el trabajo fuera un principio causal inherente a la materia en gestación, no una fuerza externa a esta. Análogamente, el trabajo es más que una parturienta de los productos de la naturaleza. Es uno de los productos de la naturaleza por derecho propio y congruente con la fecundidad natural. Si la sociedad emana de la naturaleza con el resultado de que, con la mente, posee su propia historia natural, así emana el trabajo de la naturaleza y también tiene su propia historia natural. Asimismo, el destino del trabajo está irrevocablemente ligado a la primitiva concepción de la tierra como un ser vivo. La vida no humana trabaja junto a la humanidad de la misma forma en que los osos se supone que cooperan con los cazadores. Ambas penetran en una mágica esfera de cooperación. Abro un paréntesis para evitar malas interpretaciones. No significa que Murray Bookchin esté diciendo que los animales que son cazados cooperen con los cazadores, sino que hace referencia a un hecho que ya lo había explicado anteriormente en otros capítulos sobre las sociedades orgánicas y la caza. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. En la sociedad orgánica parecería que nadie puede poseer del todo un don material que ha sido regalado además de creado. Así la naturaleza misma era el nivelador que ajusta la igualdad de los desiguales en el mundo material, así como la ley natural y el hombre natural ajustaban la desigualdad de los iguales en los mundos jurídico y político. Esta sensibilidad animista se fijó tan fuertemente en la mente humana que en el siglo V a.C., en el auge de la filosofía helénica, Anaxágoras supo rechazar las teorías de los 4 elementos y la atómica
basándose en que el pelo no podía venir de lo que no es pelo, ni la carne de lo que no es carne. Aristóteles nos cuenta que en esta teoría de las homeomerías, Anaxágoras dice lo opuesto a Empédocles, teoría de los 4 elementos, pues él los llama elementos homeoméricos. Aludo a la carne y al hueso y a cada una de tales cosas. Y al aire y al fuego los llama mezclas de estas y de todas las otras, entre comillas, semillas, porque cada una de estas cosas está hecha de las homeomerías invisibles reunidas. Fin de la cita. Las homeomerías de hecho suponen una sofisticación filosófica de una visión más primitiva en la que la sustancia de la tierra es la tierra misma, con sus minerales, flora y fauna. El trabajo concreto se enfrentó así a la sustancia concreta, y el trabajo meramente participaba en darle forma a una realidad ya presente o ya latente en los fenómenos naturales. Tanto el trabajo como los materiales eran coequitativamente creativos, innovadores y muy artísticos. La idea de que el trabajo se, entre comillas, apropia de la naturaleza en alguna forma, idea intrínseca en las manos conceptuales de Locke y Marx, le hubiera sido absolutamente extraña a la imaginación técnica de la sociedad orgánica, y hubiera sido inconsistente con sus principios compensatorios y distributivos. Esta coequitatividad de sustancia y trabajo era tan importante que el trabajo se distinguía por su capacidad para descubrir la, entre comillas, voz de la sustancia y no simplemente para convertir un, entre comillas, recurso natural en objetos deseados. Entre los esquimales Ambilic, los talladores de marfil rara vez trataban de imponer un modelo en la naturaleza o sus propias personalidades en la materia, observa René Dubos. Sosteniendo el marfil virgen en su mano, el artesano. Aquí se abre una cita de René. Le daba vueltas una y otra vez, susurrándole: ¿Quién eres? ¿Quién se esconde en ti? El tallador no solía proponerse moldear una forma determinada. En lugar de forzar al pedazo de marfil para que se convirtiera en un hombre, un niño, un lobo, una foca, una morsa o algún otro objeto preconcebido, él intentaba subconscientemente de descubrir las características y patrones estructurales inherentes al material. Dejaba que su mano fuera guiada por la estructura interna del marfil, según le revelaba al buril. La forma de ser humano o de animal no tenía que ser creada, estaba allí desde el principio y solo tenía que ser liberada. Fin de la cita. El trabajo era así una revelación, además de una realización, una sincronicidad de sujeto y objeto. Solo más tarde habría de bifurcarse en una tiranía del sujeto sobre el objeto, al principio reduciendo los seres humanos a objetos en sí. Hasta el día de hoy la gente prealfabetizada no suele trabajar en silencio. Susurra, murmura, canta o charla. Cuida y alimenta el material ondulando su cuerpo, acariciándolo como si fuera un niño. La imagen de una madre con un niño es quizás más evocadora del verdadero proceso de la temprana artesanía que el herrero golpeando el hierro candente. Incluso más tarde, al nivel de la aldea, los sembradores de alimento eran apoyados por cantos corales y celebraciones. El canto de trabajo, género que aún subsistía un siglo atrás en casi todos los oficios preindustriales, es el eco histórico del canto primitivo, una técnica en sí, que extraía espíritu de la sustancia e inspiraba a los artesanos y a sus instrumentos. Sabemos bastante bien que los minerales no se reproducen por sí solos en las minas, que el marfil no esconde un ser animado y que los animales no responden a las ceremonias de cacería. Pero estas fantasías pueden servir para inculcarle al humano un respeto por la naturaleza y hacer que la gente aprecie el tesoro de ésta como algo más que unos pobres, entre comillas, recursos naturales. La ceremonia y el mito pueden alentar ese respeto y estimular una rica sensitividad por la integridad artística y funcional de un objeto elaborado.
Las ceremonias grupales, de hecho, refuerzan la solidaridad grupal y vuelven a una comunidad más efectiva en la consecución de sus fines. Pero la mentalidad moderna no es susceptible de creer que las nociones mitopoéticas están sólidamente sustentadas en los fenómenos naturales. La función no debe ser confundida con el hecho, y por más efectivas que las funciones mitopoéticas puedan ser en el cumplimiento de ciertos fines prácticos, a menudo estéticos, su éxito no valida sus pretensiones de verdad intrínseca. Pero la experiencia ha reducido las imágenes científicas de la materia a un sustrato pasivo de la realidad, la técnica a algo exclusivamente, entre comillas, técnico, y el trabajo abstracto a un anhelo social. El hecho de que el mundo natural sea ordenado ha sugerido la tentadora posibilidad de que haya una lógica, una racionalidad, si se quiere, de la realidad que pueda aportar un sentido. Desde hace siglos la visión científica de la realidad se ha estructurado en torno a la presuposición de que podemos interpretar el ordenamiento de la realidad en la forma de una lógica científica, capaz de responder a sistemas tan rigurosos como las matemáticas. Pero no se ha sugerido que al mundo le sean inherentes una lógica y una razón. La ciencia, en efecto, ha habitado en una mentira. Ha presupuesto con increíble éxito que la naturaleza es ordenada y que este orden es posible de interpretación racional por parte de la mente humana, pero que la razón es exclusivamente el atributo subjetivo del observador humano y no del fenómeno observado. En definitiva, la ciencia prosperó en esta mentira para evitar la más inevitable caída de la metafísica, que un mundo ordenado que también es racional pueda ser considerado un mundo con un significado propio. El término significado, claro, está impregnado de animismo. Da la idea de un propósito, de una conciencia, de una intencionalidad, de una subjetividad. En suma, las cualidades que le atribuimos a la humanidad para diferenciarla de la naturaleza y no para presentarla como una expresión natural cuya mente está profundamente enclavada en la historia natural, lo cual lleva a la revelación de que la ciencia, en efecto, se ha convertido en un templo construido sobre los cimientos de ruinas aparentemente animistas y metafísicas, sin los cuales se hundiría en sus propias contradicciones. La ciencia se defiende de esto alegando que el orden puede implicar un arreglo racional de fenómenos, susceptible de comprensión racional, pero que nada de esto implica subjetividad, la capacidad de comprender un arreglo racional. La naturaleza es muda, impensante y ciega, por muy ordenada que sea. Por lo tanto, no exhibe ni subjetividad ni racionalidad en el sentido humano. Es lo suficientemente ordenada como para ser pensable, pero ella no piensa. No obstante, la subjetividad, incluso en su sentido humano, no es un resultado recién nacido o una condición definitivamente dada. Se la puede rastrear a través de una historia natural que le es propia, hasta llegar a sus formas más rudimentarias, como mera sensitividad de los seres animados, y según filósofos como Dido, incluso en la reactividad misma, sensibilité, del mundo inorgánico. Aunque la mente humana puede hacer su expresión más compleja y articulada, la subjetividad ha sido cada vez más aproximada en formas graduadas en el curso de la evolución orgánica, en organismos capaces de tratar activamente con entornos sumamente exigentes. La subjetividad no ha estado siempre ausente del curso del desarrollo orgánico e inorgánico hasta el surgimiento de la humanidad. Por el contrario, siempre ha estado presente en grados variables a lo largo de la historia natural, pero en aproximaciones de la mente humana tal como la conocemos hoy. Negar la existencia de la subjetividad en la naturaleza no humana es negar que ésta puede existir o en su forma humana o en cualquier otra forma. Más aún, la subjetividad humana puede ser definida como la historia misma de la subjetividad natural, no solo como su producto,
en el mismo sentido en que Hegel definía la filosofía como su propia historia. Cada sector del cerebro humano, cada fase en la evolución del sistema nervioso, cada órgano, célula e incluso componente mineral del cuerpo humano le habla, por así decirlo, al hábitat externo de donde provino y al hábitat interno al que se ha integrado. La sabiduría del cuerpo habla en una diversidad de lenguajes. No podemos descifrarlos, pero sabemos que existen en las variadas pulsaciones de nuestros cuerpos, en el latido de nuestros corazones, en la radiante energía de nuestros músculos, en los impulsos eléctricos de nuestros cerebros y en las respuestas emocionales generadas por la interacción de nervios y hormonas. Una verdadera música de las esferas resuena dentro de cada ser vivo y entre él y otras formas vivientes. Lo que también nos obsesiona es la posibilidad de que una subjetividad diferente penetre en la nuestra. Dicha subjetividad es inherente a la totalidad de los fenómenos y sus interrelaciones. Es desacertado preguntarse si la subjetividad orgánica que surge de la plenitud, la complejidad y las relaciones autorreguladoras de los ecosistemas muestra una mentalidad similar en esencia a la subjetividad cerebral de los seres humanos. Cuando hablamos de la sabiduría del cuerpo, o dado el caso de la fecundidad de la vida y la venganza de la naturaleza, utilizamos un lenguaje que suele sobrepasar lo puramente metafórico. Nos adentramos en un reino del saber, del cual nuestros procesos puramente cerebrales se han exiliado deliberadamente. Como sea, unir la historia natural de la mente con la historia de la mente natural implica plantear un cúmulo de interrogantes a los que probablemente solo se pueda responder con suposiciones. Nos encontramos así en una encrucijada de la larga carrera del conocimiento. Podemos optar por limitar la mentalidad estrictamente al cerebro como lo hubieran hecho Galileo y Descartes, en cuyo caso restringimos la mentalidad a nuestros cráneos. O podemos optar por incluir la historia natural de la mente y expandir nuestra visión de la mente para incorporar así a la naturaleza en su totalidad. Una tradición que recorre la era de la especulación filosófica desde los helenos hasta el Renacimiento. A menos que la mentalidad humana valide sus pretensiones de, entre comillas, superioridad, adquiriendo un mejor sentido del que posee hoy, guste o no, no somos más que grillos en el campo, gritándonos unos a otros. Nuestras palabras no tienen ni coherencia ni ningún otro destino que una ampulosa pretensión de superioridad, que ignora totalmente nuestras responsabilidades para con los otros seres humanos, la sociedad y la naturaleza. Así como la función no debe ser confundida con el hecho, la potencialidad no debe ser confundida con la realidad. Una gran parte de la humanidad no está ni remotamente cerca de comprender sus potencialidades, y menos aún los elementos y formas para su realización. Una humanidad irrealizada no es en absoluto una humanidad, excepto en el más estrecho sentido biosocial de la palabra. En realidad, una humanidad así es más temible que cualquier otro ser, porque posee lo bastante de esa mentalidad llamada inteligencia, como para destruir la vida sobre el planeta. Por lo tanto, no es por las inocentes metáforas, las técnicas mágicas, los mitos y las ceremonias que la imaginación animista se ha ganado el derecho a una revisión más racional de la que ha recibido hasta ahora. Más bien, son los atisbos de una lógica más completa, una lógica posiblemente complementaria a la de la ciencia, pero seguramente más orgánica, los que vuelven invalorable a la imaginación animista para la mentalidad moderna. Los esquimales Ambilic, que creen que el marfil esconde a un sujeto, están en error, así como lo están los indios de los llanos y creen que pueden dialogar con un caballo. Pero tanto el esquimal como el indio, al concederles subjetividad al marfil y al caballo, se contactan con una verdad acerca de la realidad que el comportamiento mítico enturbia, pero no niega. Ambos presuponen acertadamente que hay un camino en el mármol y en los caballos, un camino que deben tratar de comprender
y al que deben responder con perspicacia y lucidez. Presuponen asimismo que este camino en cuestión es un conjunto de rasgos cualitativos. De hecho, como lo notara Pitágoras, una forma que cada objeto posee exclusivamente. Y además, los dos presuponen que esta forma y estas cualidades comprenden otro camino que existe en una estructura de relaciones aún mayor. Una estructura que la mentalidad estrictamente cerebral suele pasar por alto. Lo que acaso es más relevante es que el esquimal ambilic y el indio del llano se ubican en un orden de fenómenos, un hábitat orgánico que nunca consiste en una acumulación de objetos, sino que siempre, quizás hasta por definición, forma un organismo o una totalidad orgánica que se deriva del impulso de la materia. Ya sea que Dios juega los dados o no, para usar la rotunda frase de Einstein, el mundo nunca está librado a su suerte. Esta intuición resulta inapreciable incluso cuando pensamos en la más mínima de las cosas. El hábitat de la humanidad está lleno de fenómenos que son, otros que están por ser y otros más que serán. Nuestra imagen de la técnica no puede omitir la naturaleza fluida del mundo en el que vivimos y la naturaleza fluida de la propia humanidad. La imaginación de nuestra época debe ser capaz de abarcar este flujo, esta dialéctica, para usar un término groseramente abusado, no de quebrantarlo con arrogancia y autoconfianza dogmática. Subordinar nuestro ya frágil medio ambiente solo a lo que la humanidad puede ser y obviamente todavía no es, equivale a sumergir al mundo en una oscuridad mayormente creada por nosotros, a corromper la claridad que su sabiduría ha generado. Aún somos una maldición sobre la evolución natural, no su realización. Hasta que nos convirtamos en lo que deberíamos ser, haríamos bien en tener miedo de lo que podemos ser. Desde el orden hasta la razón, desde la graduada historia de la mente hasta el surgimiento de la mente humana, desde la subjetividad orgánica del todo hasta la subjetividad cerebral de algunas de sus partes, desde el camino mítico hasta el camino cognoscible. Todos estos desarrollos, con sus diversas presuposiciones sobre el conocimiento y sus captaciones de la realidad, no niegan las presuposiciones y las captaciones de la ciencia convencional. Simplemente cuestionan las pretensiones de universalidad de la ciencia. Nota del autor. A fin de que esta afirmación no sea malentendida, insisto en que no estoy cuestionando la percepción y el método científico, sino más bien sus pretensiones a menudo metafísicas sobre todo el universo del conocimiento. Al respecto me haría eco de Hegel, cuya distinción entre razón y comprensión nunca ha sido más válida que hoy en día. El pensamiento especulativo, imaginación, arte e intuición no es menos una fuente de conocimiento que el razonamiento inductivo-deductivo, la verificación empírica y los cánones científicos de evidencia. La totalidad debería darse en nuestros métodos con la misma intensidad que lo hacen en la evolución de la realidad. Fin de la nota del autor. El pensamiento griego también tenía sus visiones del conocimiento y la verdad. La Moira, la así llamada diosa del destino que precedió a las divinidades olímpicas, combinaba necesidad y derecho. Ella era el sentido que la explicación carecía, el punto ético en el cual convergía una causalidad aparentemente ciega. No hay nada de primitivo o de mito poético en esta visión de la causalidad. Por el contrario, puede llegar a ser demasiado sofisticada o exigente para que la mente orientada mecánicamente la comprenda. Para decirlo lisa y llanamente, el cómo de las cosas es inadecuado, a menos que pueda ser iluminado por el por qué. Los eventos que carecen de la coherencia del significado ético son meramente azar. Son extraños no solo a la ciencia, sino también a la naturaleza, porque más aún que del vacío proverbial, la naturaleza abomina de la incoherencia y la desorganización, la carencia de sentido que surge con el desorden.
Y es degradante para la ciencia al reconsiderar sus presuposiciones metafísicas, hacerles lugar a otras presuposiciones metafísicas que puedan echar luz sobre áreas de la subjetividad de las cuales una perspectiva estrictamente científica se ha mostrado ciega. Estas observaciones no son más que el mojón de un proyecto mayor, una filosofía de la naturaleza, que puede abrigar la esperanza de resolver las cuestiones que he planteado. Tomadas todas juntas, sin embargo, su incidencia sobre la tecnología es inmensa. Por cierto, la máquina industrial parece haber ya despegado sin su piloto, parafraseando a Jorge Heim. Pero esta metáfora tiende a ser una excusa para atribuirle demasiada autonomía a la máquina. El piloto todavía está ahí, inclusive más que la naturaleza. El que creó esta máquina debe ser despertado de nuestro propio ensueño. Antes de que perfeccionemos la máquina, comenzamos a organizar nuestras sensibilidades, relaciones, valores y metas en torno a una empresa cósmica para la mecanización del mundo. Lo que olvidamos durante el proceso es que nosotros también ocupamos el mismo mundo que hemos tratado de mecanizar.